En la iglesia, hermanos, en la iglesia presbiteriana, en las iglesias reformadas, se lleva a cabo durante el año respectivo. Por ejemplo, en el caso nuestro ahora, por la gracia de Dios, en el año 2015, que estamos iniciando en su primer domingo, se lleva a cabo lo que se llama el año litúrgico. Es decir, ¿cuáles son las fiestas, hermanos, los hechos en la historia de la redención? Y que el creyente los debe recordar como fechas trascendentes. Utilizando, hermanos, una comparación, es por ejemplo, como mexicanos, ¿qué fiestas celebramos? Y que son históricas en el desarrollo de la historia como mexicanos. Por ejemplo, no conocemos todas las fechas, pero hablando de meses, tenemos en febrero el 5 de febrero. ¿Qué se celebró? A lo mejor todos lo sepamos, a lo mejor no, pero el 5 de febrero, luego el 24 de febrero. Y luego en marzo empezamos con un hecho histórico, el 18 de marzo, y luego el 21 de marzo, en abril otros, en mayo también, el más conocido, la Batalla de Puebla. Esos son los hechos en la historia de México que nos permiten recordar las gestas que ha habido en la historia de nuestro país. Como iglesia, en la historia de la redención de Dios a favor de su pueblo, hermanos, también hay fiestas que debemos recordar y que están enmarcadas en lo que denominamos el año litúrgico. Y hoy, hermanos, llevamos a cabo en este mes la primera fiesta, el primer recordatorio de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, y que es la primera fiesta en el año litúrgico, y que denominamos concretamente, hermanos, lo que celebramos hoy es la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía? Ojalá que cada uno de ustedes pueda responder. ¿Qué entiende por Epifanía? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo recordamos? Cada uno tenga en su mente, hermano Mateo, hermano Ángel, y así cada uno de los presentes, ¿qué es Epifanía? Y que es con el primero con el cual se inicia el año litúrgico. Hemos leído, hermanos, dos pasajes. Mateo 2 fue el primero, los versículos que leímos hace rato. Un segundo, hermanos, y hay muchos pasajes. Leímos el de Hechos, capítulo 9, los versículos 1 al 6, hermanos, y luego el versículo 17. Ahora, hermanos, bajo lo ya mencionado, incluyendo los pasajes que hemos leído, hermanos, voy a desarrollar el tema cuyo título es el siguiente: frutos de la manifestación del Señor. Ese es nuestro tema, para que cuando les pregunten, a ver, papá, le digan los hijos al hermano Mateo, o le digan, o le pregunten al hermano Ángel, ¿cuál fue el tema de hoy? Al menos, hermanos, que llevemos el título del tema, ¿verdad? Frutos de la manifestación del Señor. Porque, hermanos, miren, revelación, manifestación o aparición son los tres términos que están en la palabra epifanía: revelar, manifestar o aparecer. Es lo que quiere decir la palabra epifanía. Por eso, hermanos, nuestro tema tiene el título de frutos de la manifestación o de la revelación
o de la aparición del Señor. Esos tres términos. Ahora, hermanos, para ello tengo 3 párrafos como introducción, en el cual, hermanos, escribo y digo lo siguiente. Miren, Dios, por su gracia, estimados hermanos, nos ha permitido iniciar el año 2015 del siglo XXI. No sabemos qué nos depara este año. Sin embargo, podemos decir con el himnólogo, podemos decir lo que el himnólogo escribió. Es un himno, hermanos, que escuchaba yo en los años 70, 80, a lo mejor al mencionar aquí una parte, recordarán. Este himnólogo decía: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Es la convicción, hermanos, nuestra también, de lo que ocurra en el año 2015 para nosotros, que apenas estamos, hermanos, en el primer domingo. En la confianza de esto último, los que conformamos la IPI Betel echamos nuestras redes de vida sobre los meses que se avecinan, sabiendo como los pescadores de San Juan capítulo 21 versículo 6, acuérdense que no pescaban nada, y cuando vino el Señor, echen la red de este lado. Es lo que estoy metafóricamente, hermanos, comparándolo. Que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al lado de cada uno de nosotros, garantiza la abundancia y la tranquilidad que será muy necesaria para sortear las vicisitudes que son propias de la vida. Eso es verdad, hermanos. Reír y llorar son los contrastes. Nacer, morir. ¿Cuántos fuimos testigos de gente, hermanos, que estaba, en vez de celebrar Navidad, el sepelio de algún familiar? Esas son las vicisitudes y otras, hermanos, que son propias de la vida, pero que nosotros sortearemos, hermanos, porque estamos seguros de que nuestra mano será sostenido por aquel que sí sabe el futuro. Ahora bien, y para ir entrando al tema, con seguridad debemos desarrollar nuestra vida personal, familiar y eclesiástica, teniendo la certeza de que el Señor se manifestará en nuestra vida. También nosotros debemos tener una epifanía personal, no solamente la histórica. Se manifestará en nuestra vida como lo hecho en la historia de su pueblo y de su iglesia, manifestación misericordiosa que redundó en frutos en aquellos que tuvieron la bienaventuranza de ser distinguidos con la presencia del Redentor en su vida. Manifestar, revelar, estar presente, eso es epifanía. Los pasajes escriturales que hemos leído, por ejemplo Mateo 2, hermanos, y Hechos capítulo 9, a ellos me estoy refiriendo, dan testimonio que la manifestación o aparición del Señor en la vida de las personas nunca queda en el vacío, en la nada. Siempre tiene los resultados, los efectos y o frutos que Él quiere que se produzcan en las gentes según los propósitos que le honran al Señor. Veamos a continuación, a partir de nuestro tema, cuáles son los frutos de la manifestación del Señor.
Y veremos, hermanos, entonces, en primer lugar, los frutos de la adoración. Por favor, estén en San Mateo 2, hermanos, pasaje que leímos hace rato en San Mateo 2. Y particularmente, ahora, hermanos, leo en voz alta, ustedes siguen en silencio la lectura, San Mateo 2, versículos 10 y 11, hermanos. Y al ver la estrella se regocijaron, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron, hermanos? Oro, incienso y mirra. Ahora, hermanos, lo que aquí desarrollo a partir de la palabra, hermanos, es lo siguiente: frutos de la manifestación del Señor. Manifestación es epifanía, revelación o aparición. Los frutos de la adoración, porque aquí, y postrándose le adoraron. Los frutos de la adoración. Señalo lo siguiente, hermano. El culto, por ejemplo, estamos en un culto. Lo devocional. El hermano Aarón hace rato, cuando decía algunas palabras, decía: en nuestro altar familiar. Leemos la palabra como familia, o también individualmente, hermanos. Los frutos de la adoración es la primera manifestación del Señor, el primer fruto de la manifestación del Señor. Los frutos de la adoración. Y señalo entonces el culto, lo devocional, leer la palabra, orar, como iglesia o individualmente o como familia. El culto, lo devocional, la adoración, son términos que podemos usar indistintamente. En otras palabras, se refieren a lo mismo, aunque con algunas variantes que enriquecen su significado y aplicación para la vida diaria. Entonces el culto, hermanos, implica la vida diaria. Cuando lo hacemos en la iglesia, en el templo, tiene características peculiares de un culto dentro de un templo. Pero también su significado de lo devocional, la adoración, el culto, enriquecen la vida de los creyentes. La adoración para los creyentes que enmarcan su vida en el pensamiento reformado o reformacional va más allá de lo litúrgico. ¿Qué es lo litúrgico, hermanos? El culto como lo estamos llevando a cabo. 7, 6, 8, 9 puntos del programa. Eso es lo litúrgico. Leitos público, ergon obra, literalmente obra pública, culto público. Entonces, hermanos, la adoración para los creyentes que enmarcan su vida en el pensamiento reformado o reformacional va más allá de lo litúrgico, va más allá del contenido de un programa que se realiza en un promedio de 2 horas. Por ello, al estar desarrollando los frutos de la manifestación del Señor, y específicamente el primer punto, que escuetamente denominamos los frutos de la adoración, debemos pensar en algo más amplio de lo que hacemos en las 4 paredes del templo de la Ipibietel, concretamente nosotros ahora. Diré algunas cosas para darle sentido a lo dicho hasta el momento. Estamos hablando de los frutos de la adoración que se desprenden de la manifestación del Señor. Y tocaremos, hermanos, la verdadera adoración. La verdadera adoración
se da en el marco de la corrección que señala la palabra de Dios. Los magos no eran guiados por la palabra. Por eso buscaron equivocadamente. ¿Por qué no eran guiados por la palabra? Porque no la conocían. ¿Cuáles fueron los efectos de su búsqueda? Error. ¿Cuál era la lógica? ¿Dónde está el rey? Si es un rey, debe estar en el palacio. Esa era la lógica. Los magos no eran guiados por la palabra, no la conocían. Su astrología había captado algo que iba más allá de lo común y dedujeron que algo muy particular estaba sucediendo en el Oriente Medio, particularmente en Israel. Sin embargo, al llegar a la cabecera política de la nación, es decir, Jerusalén, son corregidos por la palabra de Dios, quien los dirige al lugar indicado. Fíjense, hermanos, 2:5. Y ellos le dijeron, ¿quiénes son ellos? Los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, porque los mandó llamar Herodes. ¿Y quiénes sabían? Los teólogos de ese tiempo. ¿Y quiénes eran? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos le dijeron a la pregunta de dónde debería de nacer el Cristo. Y tú, Belén, ellos se basaron en lo escrito por el profeta. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces, hermanos, la adoración, la verdadera adoración, es corregida o se da a partir de la corrección de la palabra. Sin la palabra, ¿qué hubo? Equivocación, búsqueda errónea. O como dijo San Pablo a los filósofos que estaban en el Areópago en Atenas, según Hechos 17, buscando como palpando, como ciegos. Entonces, hermanos, son corregidos por la palabra, y esta palabra de Dios, al corregirlos, los dirige a la vez al lugar indicado. Entonces el culto no es como nos parezca a nosotros, hermanos. Por eso a veces los cultos presbiterianos no son muy atractivos, porque la gente puede utilizar en sus cultos aún mecanismos tecnológicos con los cuales no estamos en desacuerdo, hermanos, pero que estén dentro de un marco correcto. Que el que se haga sentir es el Señor, tanto en lo que viene de Él como es la palabra viene de Dios, tanto como la respuesta nuestra, que son los cantos. Por eso, hermanos, en la tradición presbiteriana y reformada, nuestros cantos tienen en su centro a Dios, la solemnidad, y no el movimiento rockero o de banda, que, como decía el doctor Juan Bosta, nos hacen pensar en muchas cosas menos en la gloria para Dios. Entonces, hermanos, la verdadera adoración se da a partir de la corrección que viene de la palabra de Dios. Guiados
por lo leído en la Sagrada Escritura, la letra de este sagrado libro se constituye en el marco que Dios utiliza para que su Hijo se manifieste, se revele o aparezca a los que palpando le buscan. Esto es epifanía, es decir, la manifestación, la revelación o la aparición del Señor. Los magos no hallaron a Jesús. Dios los trajo a Jesús. Sobre esta escena del capítulo 2 se puede aplicar el principio de San Juan 8, donde Jesús dijo: todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué llegaron con Jesús? Porque el Padre los envió a Jesús, utilizando ¿qué? La corrección de la palabra escrita. Por eso decimos, hermanos, guiados por lo leído en las Sagradas Escrituras, es decir, Miqueas 5:2, que son los que retoman los principales sacerdotes y los escribas. ¿A quién se remiten cuando les preguntan? A lo dicho por el profeta Miqueas 670 años antes aproximadamente. Por eso, hermanos, guiados por lo leído en la Sagrada Escritura, la letra de este sagrado libro se constituye en el marco que Dios utiliza para que su Hijo se manifieste, se revele o aparezca a los que palpando le buscan. Esto es epifanía. Y sólo así la adoración es verdadera y consecuentemente aceptada por quien es vida y dador de la vida. Solamente, hermanos, cuando el culto es utilizado según la palabra, a Dios le gusta. Muchas veces, aunque no nos guste a nosotros. Por eso en las iglesias presbiterianas no verán cantando himnos especiales como parte regular del culto. Porque el corazón humano, hermanos, es muy engañoso y perverso, según leemos, ¿dónde, hermano? Creo Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso. La adoración, hermanos, sin la palabra tiene lógica. Es sincera y obvia. Pero aunque tenga lógica y sea obvia y sincera, pero si está fuera del perfil que Dios establece, carece de sentido y no tiene trascendencia. En mi testimonio personal, hermanos, por ejemplo, en la iglesia de Belén, hubo un tiempo que los cultos empezaban, por decir, a las 7 de la noche y terminaban, me cuenta mi hermano Antonio, y yo todavía lo presencié algo, hermanos, 11, 12 de la noche. ¿Se imaginan un culto que empiece a las 7 de la noche y termine 11, 12 de la noche, hermanos? ¿Por qué? Porque de repente se paraba alguien y leía, se paraba otro y leía, cantaban himnos especiales, un montón de gente, hermanos. Y creo que hay lugares donde, ¿por qué no cantamos himnos especiales? O estribillos en cadena que nos hagan reaccionar emocionalmente y decimos, ahora sí sentimos la presencia del Señor. Sentimos la presencia del Señor. Yo no siento la presencia del Señor. ¿Eso quiere decir que no está? Sí, pero no depende de mi sentir. La presencia del Señor está garantizado por su palabra, que es mucho más que los sentimientos individuales de nosotros. Porque Él dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí está, hermanos. Aunque en esos 2 o 3 sean 2 abogados, 3 abogados,
o creyentes en un templo. El 2 o 3 no se refiere al templo, incluye el templo. La adoración sin palabra tiene lógica, o sea, sin la palabra de Dios, tiene lógica, es sincera y obvia, pero al estar fuera del perfil que Dios establece, carece de sentido y no tiene trascendencia. Eso fue cierto en el contexto de los pasajes bíblicos leídos, y es cierto también en la adoración actual. La lógica, la sinceridad y la obviedad no son los criterios que dan base a la adoración que el Señor pide y acepta. La adoración que Dios acepta es la que está dirigida y enmarcada en la letra y principios de su santa palabra. Teniendo como base, no vamos a decir entonces que nuestro culto no tiene coherencia o lógica, si quisiéramos utilizar, pero no como la base principal, sino la palabra. Solo así la lógica tendrá congruencia, la sinceridad tendrá sustento y lo obvio contenido y trascendencia. Sin la palabra, hermanos, parecerá muy lógico, muy estético, con todo el protocolo de quién sabe qué, pero sin la palabra, hermanos, será cualquier asamblea, inclusive asamblea política, pero no un culto. La vida, hermanos, en este marco, la vida es adoración. Toda la vida es adoración. No toda la vida es culto público, hay que ir aclarando. La vida es adoración. Cuando Dios a través de Moisés demandó al faraón dejar salir a su pueblo para que le ofreciera fiesta, ese es un término que aparece en Éxodo. ¿Qué más? Sacrificio y adoración, esos 3 verbos aparecen. Cuando Moisés le pide al faraón, Jehová nuestro Dios pide libertad para su pueblo, para que vaya y le ofrezca fiesta, para que lo adore, o para que ofrezca sacrificio. Esos 3 términos van a encontrar ustedes cuando relean Éxodo, hermanos. Por eso decimos, hermano. Ahora, estos términos de que vaya y ofrezca fiesta, o vaya y ofrezca sacrificio, o vaya y le adore, no se circunscribía o limitaba el contenido de estas palabras a un tiempo específico, sino a la vida toda, incluyendo el trabajo, la familia, la vida celebrativa y la cultura que debían desarrollar a partir de la libertad que Dios les daba en el marco del pacto entre ambos. Dios vive en pacto con su pueblo y entonces les da la libertad, pero no la libertad que conduce al libertinaje, sino a la libertad que viene de su palabra. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad que trae como fruto, hermanos, y seréis libres. Pero no en el libertinaje de una autonomía intrínseca al hombre, es decir, yo soy autónomo, soy ley en mí mismo, es lo que quiere decir autónomo. El cristiano no ve la libertad en el Señor en esa perspectiva. Entonces, la vida es adoración. Nuestro trabajo, ¿no dijo San Pablo como sirviendo al Señor? Efesios 6. Y vosotros, los patrones de aquellos tiempos, tratad a vuestros siervos, y señala allí la forma. Por eso decimos, hermanos, esto está incluido. La adoración es culto cuando nos reunimos como iglesia. No hay menos adoración en nuestra relación de familia, en nuestros quehaceres de trabajo o nuestros quehaceres académicos, pero allí ya no hay un programa de culto, pero tiene como fin que el Señor sea glorificado,
honrado, porque vivimos en pacto con Él. Ahora, hermanos, hemos visto de manera resumida los frutos de la manifestación del Señor. Uno de estos es la adoración, verdadera adoración, la adoración en la amplitud de la vida, que se podría escribir hasta un libro, cómo es la adoración en familia, en la fidelidad conyugal, en el trato en el Señor a los hijos, en la obediencia de los hijos respecto a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La famosa violencia intrafamiliar, que no sea parte de nuestro estilo de ser. Ya vimos entonces la adoración. Ahora, hermanos, vamos a ver en segundo lugar que los frutos de la manifestación del Señor, además de los frutos de la adoración que ya vimos, vamos a ver, hermanos, el fruto de la conversión. En Pablo, hermanos, en Saulo, cuyo pasaje ya leímos, que cuando se revele, que cuando se manifieste, que cuando aparezca, que son los términos más específicos sobre Epifanía, haya fruto también de la conversión. Dos términos, hermanos, para la palabra conversión se utilizan en el hebreo del Antiguo Testamento, que son Nahán y Sub. Cambiar de plan, cambiar de acción, eso es conversión. Cambiar de plan, cambiar de acción. Retornar a aquel de quien el pecado nos separó. Puede ser individual o colectivo. Acuérdense, hermanos, que David se arrepintió. ¿Y cuántos otros? Muchos. Nínive se arrepintió. Por eso yo señalo que la conversión es cambiar de plan, cambiar de propósitos, cambiar de acción, o retornar a aquel de quien el pecado nos separó. Esa separación o esa conversión puede ser individual o puede ser colectiva, en el sentido, por ejemplo, del libro de Jonás, que es una historia más conocida por todos, o el de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, que es cuando Josías halla la palabra, y esa palabra hallada empieza a repercutir en el corazón del que gobierna e incide o afecta a todos los que dirigían al pueblo de Dios en ese tiempo. Y, hermanos, viene toda una conversión colectiva. Los frutos de la conversión. Dice, hermanos, muy significativamente, en Hechos 9 que leímos, y por eso quise que agregáramos, hermanos, el versículo 17, donde dice lo siguiente: fue entonces Ananías, que era un discípulo, no de los 12, pero a todos los creyentes les llamaban discípulos, y aquí se menciona a uno. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, se refiere a Saulo, sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, eso es Epifanía. En el griego, hermanos, es obdi, obden, obdas. Fíjense, de esta palabra en español tenemos oftalmología. Fui a oftalmólogo, obdi, obdas, obden. En todas las palabras los busqué en el griego. Mi esposa se da cuenta que a veces tengo muchos libros ahí porque entre ellos mi Nuevo Testamento en griego. ¿A poco ellos vieron
Porque dice, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Así dice en 1 Corintios, y utiliza el mismo verbo. Se me apareció, yo no lo encontré, se me apareció en su gracia, hermanos, en su gracia. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento se usa la palabra metanoia para conversión, para arrepentimiento. La etimología de este término son dos, meta y nous. Se escribe nous, N-O-U-S. Metanoia, meta y nous. Y fíjense aquí, hermanos, nous quiere decir mente. Quiere decir mente. Entonces, arrepentimiento, conversión, tiene diferentes connotaciones. La connotación, hermanos, de arrepentimiento es retrospectivo. Arrepentirse, hermanos, es: me arrepiento ahora. ¿De qué? De lo malo que hice. ¿Cuándo? Hace una hora, menos de una hora, un año, más de un año, menos de un año. Pero el arrepentimiento siempre es hacia lo que se hizo mal. Y eso está en la palabra metanoia. Pero también implica cambio de mente. Por eso en metanoia está meta y nous, que es mente. Por la renovación de vuestra mente o entendimiento, dice San Pablo en Romanos 12:2. Entonces el arrepentimiento es el aspecto negativo de la conversión. ¿Por qué negativo, hermanos? Porque estoy renegando de todo lo malo que hice. Recuerdo que un tiempo, hermanos, yo llevé a una persona a Alcohólicos Anónimos para ayudarlo y participé inclusive en las pláticas. Pero traigo a colación, hermanos, lo que los alcohólicos dicen cuando pasan a la tribuna. Ellos mismos se maldicen. Yo soy, y empieza una lista de groserías en contra de ellos mismos. ¿Por qué? Porque hice llorar a mi Santa Madre, porque golpeé a mi mujer, a mis hijos. Eso es lo negativo, hermanos. Y cuando uno se arrepiente, está uno renegando de la vida malvada que uno llevó. Por eso decimos que el arrepentimiento, que es uno de los dos elementos de la conversión, tiene este aspecto negativo. Pero también, hermanos, tiene un aspecto positivo la conversión. ¿Y cuál es el aspecto positivo? La fe. En quien no creías, ahora positivamente crees. La fe es el aspecto positivo. Pistis en griego quiere decir fe. O pistos en fe, que quiere decir creyente, el que ejerce la fe. O pistebo, creer, es el verbo en acción. Una convicción, eso es fe, fundada sobre la confianza en una persona. En el caso del tema, confianza plena, hermanos, y segura en una persona. ¿Quién es esa persona? Nuestro Señor Jesús. Y por eso entonces, hermanos, le adoramos. Ya no con oro, incienso y mirra, sino con nuestra vida propia. Ya no un chivo, ya no una oveja, ya no un becerro, no una tórtola. Por eso San Pablo en Romanos 12 dice: presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y no está fomentando el que nos quememos, hermanos. Lo que está diciendo ahora es su persona.
es su propia persona, porque Cristo ya vino y se elimina entonces los sacrificios rituales. Sin embargo, ahora es tu propia vida, es tu propia vida. La fe, entonces, hermanos, es el aspecto positivo, una convicción fundada sobre la confianza en una persona. Cito rápido, hermanos, algunos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Aquel, hermanos, que pedía o pidió a Jesús a través de gentes: díganle que venga, porque mi siervo está muy enfermo. Y cuando Jesús se acercó, le mandó decir: no entres a mi casa, no es digno de que entres, pero di la palabra. Eso es fe, hermanos, di la palabra. Porque yo también tengo gente bajo mi responsabilidad, añadió el centurión a través del quien le mandó. ¿Y qué hago con esas personas? Le digo: ve, y va, ven y viene. Es decir, tú también, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, bajo mi techo, simplemente di la palabra. Eso es fe, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de los leprosos? Que los envía a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando el Hijo de David, que es Cristo, se acerca, ¿qué quieren? Que seamos limpiados, que seamos sanados. Pues vayan y preséntense al sacerdote. ¿Cómo, Señor? Podrían haber dicho, pero no, simplemente se fueron, y yendo en el camino desapareció su enfermedad. ¿Pero cuántos regresaron? Uno, nada más uno regresó. Pero eso es fe, hermanos. Pero la fe tampoco se limita a estas cuestiones donde a veces lo limitamos nosotros, sino que dice la palabra, San Pablo: el que no provee para los de su propia casa ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces la fe, hermanos, incluye la vida toda. Algunos ejemplos hemos mencionado de los leprosos y del centurión, que se refería a la salud, pero se refiere también a dar la quincena. Y el que no lo hace ha negado la fe y es peor que un incrédulo, como dice San Pablo en 1 Timoteo 5:8. Es lo que dice San Pablo. Concluimos, hermanos. En la conclusión digo lo siguiente: nuestro Señor Jesús se sigue revelando, se sigue apareciendo, se sigue manifestando a su iglesia. Pero ya no como cuando se introdujo en la historia, según leímos en San Mateo 2 y en Hechos 9, sino a través de su palabra, como él mismo dijo en San Juan 5:39: escudriñen las Escrituras. Y concluye el versículo diciendo: ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo se aparece o se manifiesta o se revela el Señor a nosotros, hermanos? Mediante esta palabra. O como dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19: en una cacofonía o en una, ¿sí?, de su tiempo, hermanos, dice, también Juan lo menciona: lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos, etcétera, etcétera. Pero luego añade: pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Lo que ya tenemos por escrito. ¿Por qué? Porque la tradición oral, como fuente de la historia, es uno de los más inseguros. Lo mismo a nosotros nos ocurre, hermanos. A ver, hermano Bernardo, mira, le vas a decir
a la hermana Carla, si pasamos un recado a la hermana Carla, o al revés, le vas a decir esto. Y cuando llega el recado a la persona receptora, el recadero, el mensajero, ya le cambió algo. Ya le cambió algo. Por eso Pedro dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Consecuentes con lo anterior, hermanos, debemos manifestar en nuestra vida los frutos de la verdadera adoración y además tener en nuestra vida personal, familiar y eclesiástica los frutos de la verdadera conversión. Arrepentimiento por nuestras rebeldías y desobediencias y positivamente una convicción fundada sobre la confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien ya no ofrecemos oro, incienso y mirra, sino nuestro ser pleno al decirle lo que la Biblia enseña. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es, hermanos, la epifanía, la revelación, la aparición, la manifestación del Señor en nuestra vida. ¿Qué trae como fruto? Frutos de adoración, que son muy amplios, hermanos, y no se reduce a lo que hacemos en un culto, como decía yo en la introducción, de 1-2 horas, sino en la vida toda. Y la verdadera conversión, hermanos, que tiene 2 líneas: uno, al pasado, que nos arrepintamos de nuestras maldades, y lo hicimos por primera vez, y trajo como fruto, por la gracia de Dios, la justificación ante Él. Pero también, hermanos, cotidianamente debe haber arrepentimiento por los pecados del día respectivo. Pero también la fe, hermanos, que es la parte positiva, que es afianzarnos y tener la seguridad de lo que Jesús es, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús enseñó. Porque cuando esto es parte de nuestra vida, hermanos, entonces entregar nuestra vida en lo que hacemos, hermanos, trae la honra y la gloria para Dios. Y esa adoración, hermanos, es aceptable. Cuando no tiene este marco, aunque parezca lógico, sincero y obvio, pero no tiene ninguna trascendencia. Cuando se da en el contexto de la palabra, entonces, hermanos, podemos decir, como alguien dijo en el pasado, solo a Dios la gloria. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque tú te has manifestado en nuestra vida. En primer lugar, como concreción del amor de nuestro Padre, que ahora podemos llamarle así porque estamos en ti, Señor Jesucristo, por el trabajo de tu Espíritu Santo en nuestra vida, al convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Señor, enséñanos cada día que nuestra vida es de adoración. En cualquier quehacer debe tener como fin glorificarte a ti y gozar de ti. Pero también hay una conversión histórica que sucedió cuando nos integraste a tu iglesia, pero que esto en alguna medida cotidianamente se tiene que repetir, porque cotidianamente te ofendemos. Por lo tanto, nuestras ofensas se deben traducir en nuestra vida concreta en arrepentimiento de las mismas y confesar nuestra fe en la seguridad que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de sus enseñanzas, a través de su propia persona, y entonces nosotros dedicar nuestra vida a Él
para vivirlo eclesiásticamente, familiarmente, académicamente, laboralmente y todo lo que implica la totalidad de nuestra vida. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.